Muchísimas gracias, José, por el pase. Muchísimas gracias también a todos los participantes que hoy día se han dado cita para la tercera y última sesión de este tema tan importante que es la gestión de cadenas productivas, ¿no? Porque ustedes saben que tanto en gobiernos locales como en gobiernos regionales el tema de la gestión de cadenas productivas y su priorización es muy importante para definir sobre qué líneas va a trabajar el gobierno regional o local y también sobre qué líneas van a priorizar el eje de desarrollo económico a nivel local o regional. Gracias, José. Aquí estoy compartiendo la pantalla, por favor me confirman si pueden visualizar. Entonces, hoy día vamos a desarrollar la tercera sesión, que es gestión de cadenas productivas. Básicamente vamos a tocar lo que es la identificación y priorización de cadenas productivas, vamos a tocar también el método para hacer la priorización de cadenas productivas, análisis de cadenas productivas y determinación o ponderación y ubicación de las cadenas productivas según el sector que le corresponde, ¿no? Entonces, empecemos. Aquí lo que quiero compartir con ustedes como primer punto es un poco resaltar lo que seguramente en las dos sesiones anteriores han venido desarrollando, ¿no? Que ha sido el tema, todo el contexto de cadenas productivas, seguramente han hablado de cuándo inició el enfoque de cadenas productivas, que fue en los años 70, también han hablado seguramente de cuándo es que en el Perú le dieron importancia y resaltaron el tema de cadenas productivas, y la creación de la Ley de Fortalecimiento de Cadenas Productivas que fue en el 2006, ¿no? Y a partir del 2006, cómo es que a nivel nacional se han impulsado muchas estrategias, programas, proyectos para fomentar y promover las cadenas productivas a nivel nacional. Y como ustedes saben, y muchos de ustedes me imagino que trabajan en algunos gobiernos regionales o locales, quien ha liderado, digámoslo así, el proceso de la estrategia nacional para impulsar el tema de cadenas productivas ha sido principalmente el Midagri. Es por eso que muchos de nosotros hemos iniciado o empezamos a conocer las cadenas productivas y trabajar alrededor de cadenas productivas y proyectos productivos que justamente impulsan las cadenas productivas a partir de actividades netamente del sector agrícola o pecuario, ¿no? Muchos hemos trabajado en proyectos de desarrollo productivo, de cadenas productivas dentro del sector primario principalmente. Pero las cadenas productivas no solamente abarcan un solo sector, sino es como seguramente ya escucharon participaron en las sesiones anteriores, es todo un sistema, ¿no? Que agrupa a todos los actores interrelacionados por el mercado y que estos actores participan articuladamente en actividades que generan valor alrededor de un bien o un servicio. No necesariamente un bien, puede ser también un servicio, ¿no? Desde la etapa de provisión o producción hasta el consumidor final. Entonces es todo un sistema, es un enfoque macro que tiene el tema de cadenas productivas. Pero para trabajar, identificar y priorizar las cadenas productivas, en lo que debemos trabajar siempre es primero definir el gobierno regional que va a implementar, ¿no? Ver el contexto que este gobierno regional o local tiene, qué mirada tiene, experiencia anterior en otros trabajos de priorización, en otros proyectos productivos, qué es lo que en qué actividades económicas se ha enfocado los recursos de la entidad, etcétera, ¿no? Vamos a definir quién es el que tiene el interés de priorizar las cadenas productivas y si este es de nivel local, que puede ser distrital o provincial, o de nivel regional, ¿no? Entonces, ¿quién va a implementar a nivel de distrito, de provincia o de región? Recordemos aquí, cuando un gobierno regional prioriza cadenas productivas, debe tener un enfoque de toda la región, no solo de la capital de región. Debe tener el enfoque macro e incluir dentro de su priorización productos, cadenas productivas de importancia para toda la región. Y toda la región incluye sus
provincias y sus distritos. De igual forma, cuando una provincia hace la priorización de cadenas productivas para destinar sus recursos, también debe tener un enfoque macro y tomar en cuenta las cadenas productivas de importancia en sus diferentes distritos. No así para las municipalidades distritales, ¿no? Que ya tienen un enfoque un poco menor, de menor alcance, digámoslo así, entonces ellos se van a enfocar solo en su distrito. Pero hay también gobiernos locales que tienen recursos limitados y de hecho sobre el 80% de municipalidades distritales tienen recursos por debajo o digamos debajo del promedio, ¿no? Y hay solo un porcentaje de gobiernos locales de nivel distrital que tienen una gran cantidad de recursos, incluso más que muchas provincias, y pueden implementar varios proyectos, estrategias y priorizar varias cadenas productivas, ¿no? No las más importantes tal vez, sino amplía muchísimo más su horizonte de trabajo. Entonces, lo primero, definir el nivel donde nos ubicamos, porque a mayor nivel vamos a necesitar abarcar muchísima más información y eso nos va a permitir planificar, porque hacer una priorización de cadenas productivas para un gobierno regional nos puede tardar quizás un mes o 2 meses, por todo el trabajo y el despliegue que se va a necesitar. En cambio, hacerlo en una municipalidad distrital, dependiendo del tamaño, va a tal vez requerir entre 2 semanas o un poco más, ¿no? Dependiendo de, como les digo, del alcance del distrito. Y así nosotros vamos a ir mapeando y planificando también nuestro trabajo. Luego también vamos a definir las zonas de intervención, cómo es que se desarrollan las zonas de intervención dentro del distrito, dentro de la provincia o dentro de la región. Es por corredores económicas, por cuencas o microcuencas o por zonas económicas. Entonces vamos a definir cómo es que van a ser las zonas de intervención. Generalmente en regiones que tienen mayores desarrollo de actividades del sector primario, es por microcuencas, donde hay actividades del sector secundario, es por zonas económicas o corredores económicos. Otro punto que vamos a trabajar también a la hora de hacer el proceso de identificación y priorización de cadenas productivas es definir la población objetivo, que es algo muy importante en el tema de Procompite, porque tenemos que enfocarnos hacia un público objetivo que tiene ciertas características, que cuenta con ciertos activos económicos y que también tienen ciertas características propias de la organización, ¿no? Y muchísimo más profundo también podemos incluir información del nivel de ingreso familiar para poder nosotros enfocar y precisar que en este caso el destino de los recursos públicos, que en general tiene el objetivo de reducir las brechas, es decir, que un mayor número de productores, de actores dentro de la cadena productiva puedan tener mayor posibilidad de desarrollo, ¿no? Y esto es muy importante, como les digo, porque debemos nosotros determinar qué características tiene la población objetivo con la que queremos trabajar, porque siendo una región no podemos trabajar con todas las cadenas ni con toda la población. Entonces nos vamos a enfocar en cierta población y como les había mencionado, los recursos deben gestionarse de tal forma que al final de la intervención o de la inversión, esto genere mejoras y cierto bienestar y desarrollo económico en la población que recibe estos recursos, ¿no? No sé si hasta este punto tuvieran alguna duda, alguna consulta. Por favor, con toda confianza, pueden prender su micro y hacer la intervención. Y si no hubiera consultas, continuamos. Pero por favor, con toda confianza,
prenden su micro y hacen la intervención, tal vez alguna aclaración que necesite o tenga que reforzar algún punto, por favor, con toda confianza. Y bueno, siguiendo, otro punto que debemos tener en cuenta en el momento de hacer la identificación y priorización de cadenas productivas es establecer las líneas de corte y criterios para la priorización de la población objetivo en general, ¿no? Por ejemplo, a nivel nacional, el 26% de distritos presenta ingresos familiares per cápita, ¿entre qué porcentaje, no? Hay muchos estudios que señalan que en zonas rurales de la sierra es donde menos ingresos per cápita tienen, entre 200 y 400. En las zonas urbanas puede llegar en promedio a 800 o 1000, y en zonas de la selva también puede llegar entre 600 y 800, ¿no? Entonces hay muchos estudios, fuente secundaria, que les va a ayudar también a poder establecer la línea de corte y criterios, ¿no? El tema de ingresos familiares per cápita por distritos, por provincias, por regiones, está en la base de datos de información del INEI. Ustedes nada más pueden entrar a la página web y obtener la información. Y esto les ayuda, como les digo, a establecer ese corte de dónde es que usted, en qué les ayuda a sustentar que efectivamente la inversión que se va a hacer a través de la estrategia va a ser en una zona donde se evidencia que hay insuficiente inversión y desarrollo económico, ¿no? Por eso es que se va a priorizar la entrega de activos a través del cofinanciamiento de los planes de negocio. Entonces, este punto es muy importante y es una fuente de información sencilla, o sea, que podemos obtenerlo, pero que sin embargo nos va a ayudar mucho a sustentar la razón de por qué nosotros vamos a destinar X monto de recursos para estas actividades económicas en estos distritos, en estas provincias o en estos agentes económicos, ¿no? Otro punto también que es muy importante resaltar dentro del proceso de identificación y priorización de cadenas productivas es cómo es que nosotros vamos a recolectar toda la información, cuál es el proceso que vamos a realizar para levantar información, ¿no? Van a haber diferentes fases. Yo lo clasifico básicamente en tres, que es la recolección de información tanto primaria, porque tenemos que salir a campo, no podemos simplemente sentarnos a buscar información secundaria y redactar sobre algo o transcribir lo que dicen las diferentes fuentes de información secundaria, sino que debemos tener una mirada de cómo está la situación en campo, y eso nos fortalece a la hora de nosotros hacer y documentar la priorización de cadenas productivas. Entonces, vamos a trabajarlo en una fase preliminar, por ejemplo, con reuniones con el equipo de trabajo, y puede ser también otros involucrados del área, generalmente es del área de desarrollo económico. También pueden incluir al área de desarrollo social o gestión ambiental, que es muy importante, porque a veces muchas gestiones priorizan los temas ambientales, ¿no? Entonces, también tienen que ustedes ver las fuentes de información, los planes estratégicos, instrumentos de gestión con que cuente el gobierno local o regional, para que ustedes puedan entender cuál es el objetivo de el gobierno regional o local, ¿no? ¿Qué es lo que busca, hacia dónde va? Y estos ejes estratégicos de desarrollo lo van a encontrar en el plan de desarrollo concertado. Entonces eso les va a ayudar un poco a entender cuáles son los objetivos que busca, y van a poder incluir en las reuniones de trabajo, en las reuniones de equipo, a estos actores que son muy importantes porque les van a dar la visión que tienen. Luego debemos planificar dentro de nuestro trabajo de identificación y priorización visitas de campo y observaciones. O sea, vamos a campo, observamos, podemos entrevistar a los productores, a los involucrados, a los actores de la cadena productiva, podemos hacer visitas de observación, porque en muchos casos
La gente no suele estar muy dispuesta, o no todos están muy dispuestos a compartir información. Entonces, cuando tengamos esos casos, con simple observación de cómo desarrollan su actividad, también puede sernos de utilidad, ¿no? Por observación, y si hay gente dispuesta a compartir información sobre su proceso, que también hay gente que le gusta o que no tiene ningún problema en compartir información, en conversar, en quizás levantar alguna encuesta. Entonces hacemos las visitas de campo para poder levantar esa información tan rica en campo, ¿no? También vamos a hacer entrevistas a actores claves dentro de la cadena productiva, productores, acopiadores, transformadores, comercializadores, etcétera, ¿no? Entonces, entrevistas a actores claves. También los que proveen los insumos para el desarrollo de la actividad económica. Estos actores también son muy importantes porque son clave. Y cuando ya tengamos un mapeo general de cómo está la situación en campo, vamos a revisar información secundaria que nos va a ayudar a complementar lo que ya tenemos. Entonces, estos son los primeros pasos, ¿no? Hacemos un análisis de dónde vamos a ubicar nuestra identificación y priorización de cadenas, hacemos un corte de dónde queremos ubicar o a qué población queremos dirigir los recursos. Luego un trabajo en la primera fase que básicamente va a ser de campo, visitas, entrevistas, revisión, observaciones, reuniones de trabajo, etcétera, ¿no? Y luego información secundaria. Luego en la fase central ya vamos a hacer talleres o podemos hacer talleres participativos con productores y actores locales. Ahí pueden usar herramientas como por ejemplo de brainstorming, que es el tema de lluvia de ideas. Pueden hacer design thinking, si ustedes quieren, para poder ubicar e interiorizar o empatizar con los productores. Otras herramientas que pueden utilizar para estos talleres participativos pueden ser talleres para identificar el proceso de producción. Como los talleres son participativos y se invitan a muchos actores de la cadena productiva, o productores quizás, entonces una forma de integrar y que esto sea participativo y que sea una oportunidad para que levanten información y conozcan el proceso, puede ser que hagan un análisis del proceso productivo, ¿no? Quiénes son sus proveedores, así con plantillas y demás. Luego, revisión de información secundaria, que siempre es importante y nos complementa. Entrevista con productores, como les había mencionado, transformadores, comercializadores, servicios de apoyo, y también invitar a los expertos, porque los productores conocen, claro que sí, pero siempre en una localidad hay alguien que lleva estudiando, trabajando en esa actividad económica muchísimo tiempo, que conoce muy bien la actividad económica, y pueden hacer ustedes extensiva la invitación para que participen en estos paneles de expertos, ¿no? Para que ellos compartan su información, compartan su experiencia y demás. Y esto va a ayudar a nutrir y a ampliar también el panorama y el conocimiento sobre el sector. Todas estas herramientas son muy útiles porque nos van a permitir conocer y mapear cómo está la situación económica, cómo va el flujo de cadenas en los diferentes distritos, provincias o toda la región, ¿no? Y ya para finalizar, en la fase final vamos a tener reuniones con el equipo de trabajo para hacer el análisis de cómo estuvo el levantamiento de información, cómo se procesó la información, cómo estuvo la recolección de información. Vamos a analizar la información que ya tenemos, y luego podemos hacer los talleres participativos nuevamente con actores claves de la cadena para que junto a ellos, luego del análisis que nosotros realicemos, tengamos una definición o lleguemos a un consenso entre ellos y nosotros para definir el trabajo y la estrategia que vamos a priorizar o vamos a trabajar a partir de la priorización de cadenas productivas. Cómo queremos trabajar, en qué sectores. Seguramente algunos dirán, estos son los más relevantes por X razones. Ustedes también manifestarán sus puntos de vista.
pero estos talleres finales participativos van a ayudar a definir la estrategia de trabajo y quedar más o menos con un enfoque final para ir identificando con qué cadenas productivas vamos a trabajar. Porque recordemos que hay muchísimas cadenas productivas y no todas las vamos a poder identificar en el trabajo que realicemos, ¿no? Por más que despleguemos un trabajo y contratemos muchos encuestadores y salgamos por corredores económicos principales, determinemos a qué actividades se dedican los principales actores o los que se evidencian dentro de ciertos corredores, podemos levantar mucha información, pero siempre va a haber actividades económicas que no vayamos a identificar, cadenas productivas que no vayamos a identificar. Entonces, por eso es que es importante que al final de todo el levantamiento de información del trabajo de campo que vayamos a realizar, nos sentemos a conversar con estos actores para definir una estrategia de trabajo y que todos también estén de acuerdo, ¿no? Siempre no va a haber un 100% de acuerdo, que el 100% de los integrantes o participantes estén de acuerdo, ¿no? Pero con que la mayoría esté de acuerdo y documenten los acuerdos, ya va a ser un gran avance. Documentar siempre los acuerdos porque muchas veces seguramente a muchos les ha pasado que hacen el trabajo y luego hay otros actores que dicen no, que no era así, que yo no estoy de acuerdo, que no pusieron. Por eso es importante documentar y firmar en este tipo de reuniones ya finales, sobre todo actas donde se establezcan, ¿no?, los acuerdos y las estrategias que vayan a priorizarse o el trabajo que se vaya a realizar, los acuerdos finales, ¿no?, de todo el trabajo. Dice Carlos, buenas noches. Para identificar cadenas se debe identificar en principio en los cultivos, realizar un diagnóstico del proceso productivo, claro, tierra, recurso hídrico, organización, producción, mercado. Muy bien, Carlos, porque todo este tema de tierra, recurso hídrico, organización, todo el diagnóstico del proceso productivo que les había mencionado, lo pueden realizar en estos talleres participativos, en esta fase preliminar y en la fase central de levantamiento de información, ¿no? Aquí hay otra pregunta. La identificación y priorización de cadenas productivas, ¿cuánto tiempo nos puede tomar? Va a depender, ¿por qué? Porque si son cadenas, si la priorización de cadenas productivas es del alcance regional, como les había mencionado, puede tardar hasta 1 mes y medio, ¿no? Máximo no puede pasarse de 2 meses, no puede. O sea que todo el mes y medio, la fase preliminar, la fase central y la fase final, la tienen que trabajar máximo en 1 mes y medio, de tal forma que ya les quede 1 semana o 2 semanas como para documentar todo lo que tienen. Pero a la par de que van avanzando en cada fase, ustedes van documentando también para que puedan completar la información de los estudios que les vayan a solicitar según la estructura que se vaya a requerir, porque este tema de priorización no solamente se trabaja en la estrategia Procomplite. De hecho, el Midagri, que como les había mencionado, ha sido un líder, el que ha liderado el proceso desde el 2001, tiene estudios de priorización de cultivos a nivel nacional, o sea, él ya tiene establecido, por ejemplo, hay documentos que tienen ellos que dicen en ciertas regiones van a cofinanciar o van a apoyar o van a fortalecer ciertas cadenas productivas, ¿no?, que tengan ciertas condiciones. Entonces, este trabajo de cadena de priorización, de identificación, como les digo, no solo es para la estrategia, también para la priorización de proyectos productivos o en general de proyectos o tipo de inversiones que se vayan a realizar en diferentes sectores. Entonces, este tema de priorización es transversal, abarca a diferentes niveles de gobierno, incluso el gobierno central, que el Midagri saca sus directivas para la priorización de proyectos o inversiones en los diferentes ámbitos. Y como les digo, para el tema netamente de Procompites, no pueden pasarse 2 meses. ¿Por qué? Porque está establecido en el reglamento que el plazo máximo es de 2 meses.
Entonces necesitan para un gobierno regional utilizar el plazo máximo quizás, para una provincia, como les había mencionado, quizás un mes más o menos, y para un distrito, dependiendo del alcance también que ustedes vayan a necesitar, puede ser de un mes, quizás menos. Ahora, si es que estas regiones, distritos o provincias ya tienen experiencia implementando Procompite, van a tener estudios de apoyo. Entonces, como que el armar el documento para el informe de priorización de cadenas productivas va a ser más sencillo porque la información va a estar en los documentos previos, ¿no? Entonces, ustedes lo que van a tener que hacer es simplemente actualizar alguna información que sea relevante. Por ejemplo, ahora con el nuevo reglamento, lo que están solicitando, lo que se solicita, es que, por ejemplo, se haga una identificación de intervenciones anteriores, es decir, todos los procesos concursables que antes se hayan lanzado, y también que se haga una identificación de organizaciones con potencial para participar. Es decir, no organizaciones simplemente, sino que éstas tengan iniciativa, compromiso y responsabilidad y que sean reconocidas como organizaciones con potencial para participar en la estrategia. Eso es otro punto que se tiene en cuenta ahora con el reglamento, un poquito saliéndome del tema, pero es muy importante resaltar, es que muchas veces priorizaban las cadenas, pero no hacían un enfoque o una identificación clara de los posibles beneficiarios, de las organizaciones que se podían presentar, y lanzaban los concursos y no había ni una organización que se presente. Porque si bien existían en documentos, existían las actas de constitución, incluso estaban algunas registradas como personas jurídicas, como asociaciones, estas no tenían una actividad como organización, ¿no? Un trabajo como organización. Eran productores que sí en algún momento habían formado su asociación, pero que no estaban trabajando de manera activa como organización, ¿no? Entonces ahora está ya establecido que se identifique potenciales beneficiarios y que se identifique intervenciones anteriores. Esos dos puntos son como lo nuevo que trae ahora. Hay un punto, disculpe, ¿cuál es el nuevo reglamento? El nuevo reglamento es que se encuentra aprobado con Decreto Supremo 01-2021. El año pasado se modificó el reglamento. Decreto Supremo 01-2021-produce. Lo pueden encontrar en la web, pero igual al finalizar la sesión yo voy a compartir el reglamento, ya que les interesa, ¿no? El reglamento descargado del Diario Oficial del Peruano, para que conozcan y sepan qué es lo que están solicitando ahora. Eso es muy importante, qué bueno que lo hayan mencionado, saliéndonos del tema un poco, pero qué importante es saber que además debemos identificar a posibles beneficiarios, ¿no? Que exista dentro del área de influencia organizaciones que tengan interés de participar, que estén activas y puedan participar. Otro punto dentro del proceso que ya hemos tocado las fases es que nosotros sepamos cómo es que están distribuidos las actividades económicas, ¿no? Los sectores económicos, cómo es que están distribuidos y también cómo es que lo reconoce o lo tiene mapeado, la estrategia. Entonces les decía, ¿no? Que es muy importante saber que las actividades económicas, los productos que vayamos a identificar, los mapeemos dentro de un sector económico y dentro de una cadena productiva. Ahora, una cadena productiva puede estar dentro de más de un sector económico. Hay cadenas productivas cuyo producto puede estar ubicado en el sector primario, en el sector agrícola, pecuario, pero que su producto derivado se encuentra en el sector secundario, que es el sector industria, manufactura, ¿no? Entonces, es necesario, como les digo, la identificación debe culminar siempre, a la hora que identifiquemos las cadenas productivas, debe culminar con la identificación absolutamente de todos los productos finales, intermedios, que se producen en la zona de análisis. Sea esta la zona de análisis
el distrito, la provincia o la región. Y vamos a tocar un poquito más este tema. Aquí hay una diapositiva. Una pregunta. Sí, adelante. Sí, buenas noches. Les saluda Liberato Torre. Dentro de lo que es identificación de cadenas productivas, lo que nos está mencionando, yo he escuchado o he visto también en esas cadenas productivas, ahora que si hablamos de Procompite, hablan de identificación de cuello de botella. No, entonces, si nosotros acá estamos viendo lo que son cadenas productivas, pero en realidad el ProCompite financia el cuello de botella, ¿no? Es identificar dentro de la cadena productiva. Entonces, ¿eso cómo se debe hacer? ¿Cómo es? O ahora ya tiene que ser una cadena productiva y recién hacemos el plan y de ahí para implementación recién identificar su cuello de botella, ¿no? Porque eso que lo llaman, porque en, en realidad las cadenas productivas ya vienen funcionando de mucho antes, hay con diferentes experiencias, pueden ser buenas o así bajos también, pero dentro de ello lo que se quiere es qué es lo que necesita e implementar eso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer eso? O ya con este nuevo reglamento está cambiando. Excelente tu pregunta, Liberato. Mira, te comento que el reglamento anterior tenía definido dentro de la categoría B que se iban a cofinanciar planes de negocio con más de 200.000 nuevos soles, porque la B era para un monto superior a 200.000. Planes de negocio, organizaciones que tengan cuellos de botella o demuestren restricciones dentro de su proceso, así, literal, tenía la palabra de cuellos de botella y restricciones, ¿no? Entonces, para el proceso de identificación y priorización de cadenas productivas, se trabaja la cadena productiva identificando el producto final, este producto a qué cadena pertenece y esta cadena a qué sector pertenece. Eso como primera parte, pero para hacer ya el documento, el plan de negocio en sí, nosotros teníamos que o tenemos que trabajar para dar solución al cuello de botella o la restricción que tiene esta actividad económica, este negocio, ¿no? Era lo que se solicitaba con el reglamento anterior. Ahora con el reglamento nuevo, que es, bueno, no tan nuevo porque se publicó el año pasado, se debe trabajar también las restricciones que tenga, pero desde el enfoque ya del plan de negocio, porque en esta primera etapa lo que vamos a trabajar es la priorización de cadenas productivas. Vamos a identificar en nuestro distrito, en nuestra provincia o en nuestra región qué cadenas productivas hay. Todas las cadenas que podamos identificar. Y luego de las 100 cadenas que identifiquemos, vamos a trabajar y priorizar solamente a 20 cadenas, a 10 cadenas. Y sobre esas cadenas priorizadas, vamos a hacer el lanzamiento del concurso. Es decir, yo no voy a hacer un concurso para 100 cadenas identificadas, solo voy a hacer el concurso para las que haya priorizado, las 10 cadenas priorizadas. Entonces, lanzo el concurso, el proceso concursable, hago la convocatoria, perdón, y digo que establezco dentro de mis bases que este concurso va a ser para 5 cadenas, 10 cadenas, 20 cadenas, no lo sé, cómo haya salido nuestra priorización de cadenas. Y cuando lancemos el concurso, las organizaciones se enteran de que hay un concurso, hay cierta cantidad de recursos disponibles y van a presentar su plan de negocio. Estos planes de negocio van a tener que dar solución a un problema de la actividad económica que desarrollan estos productores. Y este problema puede ser dentro de un cuello de botella, que es el proceso que ralentiza todo el proceso en general, es decir, que puede un proceso productivo ser muy eficiente en la primera etapa, en la segunda etapa, pero si en la tercera por más que hayamos trabajado de manera eficiente y en la tercera etapa todo se reduce a 5 productos por hora, entonces este va a ser un cuello de botella porque hace que todo lo trabajado antes se ralentice y se reduzca al cuello de botella, o sea, a lo mínimo que se puede trabajar. Entonces,
y una restricción también, ¿no? Dentro de un proceso, productivo, dentro de una actividad económica, un negocio que tengan, puede haber alguna restricción, alguna dificultad que no les permita desarrollarse, ¿no? Y justamente los recursos de la estrategia de Procompite van a ayudar a que esta restricción se reduzca o se minimice o se elimine, de tal forma que ustedes o que las organizaciones puedan crecer tanto en producción, en productividad, o tal vez mejorar su acceso al mercado, ¿no? O darle un valor agregado al producto. Y ya puede ser innumerable lo que, o sea, puede tener varias salidas un plan de negocio. No solamente se va a enfocar en mejorar la producción, hay otros que se enfocan en la comercialización, en el valor agregado que le dan al producto, X cosas. Puede enfocarse un plan de negocio. Pero eso ya sería en otra etapa, ¿no? Porque así, siendo como un resumen, la estrategia Procompite tiene 3 fases. La fase de autorización, que es donde se hace la identificación y priorización de cadenas productivas. Cuando nosotros como gobierno regional identificamos las cadenas, las priorizamos, nuestra OPMI, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, nos dice, ok, estos productos, estas cadenas que tú has priorizado, se relacionan con los objetivos institucionales y los documentos estratégicos que tiene la entidad. Por lo tanto, se autoriza que se hayan priorizado estas cadenas productivas y se autoriza el proceso concursable. Te dice, ok, haga usted, Gerencia de Desarrollo Económico, su concurso. La Gerencia de Desarrollo Económico recibe la autorización de la OPMI, es decir, ya tiene el permiso de hacer el concurso, y hace su convocatoria y hace su publicidad y dice la municipalidad Unión Ayaninca está lanzando el concurso por 5 millones de nuevos soles. Las organizaciones se enteran y dicen 5 millones de nuevos soles, ¿qué tipo de planes de negocio puedo hacer? A, B y C. A, me conviene hacer B, me conviene hacer C, me conviene hacer A. Depende de qué, del monto. En A puedo pedirle a la municipalidad hasta 160,000 soles en el plan de negocio de cofinanciamiento. En la B le puedo pedir hasta 350,000 soles. Y en la C le puedo pedir hasta 1 millón de nuevos soles.